Hola, hola, gente linda y maravillosa, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Yo de nuevo por aquí. Y para los que no me conocen y entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Bisot y estas son mis anécdotas. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una anécdota relacionada con mi papá. Pero, ¿por qué con mi papá? Sé que he hablado mucho de mi padre en los últimos videos y bueno, ya ustedes saben lo que sucedió, y si no lo saben, pues miren los videos anteriores. El caso es que mi papá fue ateo casi toda su vida. Digamos que un 99% de su vida fue ateo. Y ateo rajado, o sea, de esos que Dios no existe, estás perdiendo tu tiempo, Dios es un invento humano, no sé para qué vas a una iglesia, no sirve de nada, ser cristiano es una pérdida de tiempo y muchas frases más que mi papá me decía día con día por yo ser cristiana. Pero el día de hoy lo que les voy a contar es la otra cara de la moneda. Y es que sí, efectivamente mi papá era un ateo, y un ateo, yo le decía ateo religioso, porque él no solamente era ateo que no creía en Dios, sino que él como que quería que todo el mundo fuese ateo, así que él predicaba el ateísmo a todo el mundo y vivía tratando de convencer a las personas que lo rodeaban para que también fueran ateos. Así que yo le decía, papi, tú eres un ateo religioso. Miren, la cosa es así. ¿Por qué es importante para mí comentarles todo esto? Porque a pesar de que mi papá era ateo, era un hombre tan cristiano a la vez. Y es que el cristianismo, para los que no lo saben, yo soy cristiana, y resulta que mi papá era una persona que seguía y hacía todo lo que Cristo enseñó. Bueno, no todo, pero muchas de las cosas que Cristo enseñó, mi papá las hacía, las practicaba. Así que para mí mi papá era más cristiano que muchos cristianos que conozco. Mi papá era un hombre hospitalario y la Biblia manda que los cristianos debemos ser hospitalarios. Si alguien llegaba a la casa, mi papá inmediatamente los hacía pasar, siéntese aquí, les ofrecía una infusión de ramas que por cierto él mismo sembraba y que él mismo cosechaba al momento de prepararles ese té, esa infusión. Así que mi papi trataba de lo mejor a las visitas que llegaban a nuestro hogar. Y la gente se sentía tan apreciada, tan servidas por mi papá, que siempre pues querían quedarse mucho rato sentados conversando con mi papi, recibiendo esos tecitos, esos guarapos. Y bueno, yo por eso digo, mi papi tenía esa cualidad de los cristianos que debemos ser hospitalarios. Una vez yo recuerdo que yo era bastante adolescente, bastante chama, como decimos en Venezuela, y un día yo veo a una mujer durmiendo en la parte de atrás del carro de nosotros. Yo salgo corriendo para la habitación y le digo a mi papá, mira papá, hay una señora allí acostada en el carro. Y yo, o sea, para mí era algo absurdo, pues yo la quería sacar del carro, obviamente. Además la señora estaba mal vestida, andrajosa, olía mal. Se notaba que era de la calle la señora. Así que yo lo que yo pensé en mi inocencia, vamos a decirle así, o en mi falta de empatía, es que lo correcto era sacarla del carro. Y mi papá me dijo, no, tranquila, yo le di permiso para que estuviera allí. Y yo, ¿ah? ¿Qué? Y mi papá, sí, yo le di permiso, hija, es que es una señora que no tiene dónde dormir y yo le dejé el carro abierto para que durmiera en el carro. Eso para mí fue una lección de vida. O sea, para mí fue impactante que mi papá en medio de su nobleza le dejó el carro abierto a la señora para que durmiera en el carro, porque para él no tenía sentido que ella, que no tenía dónde dormir, estuviera por allí a la intemperie. Así que si él tenía un carro que podía servirle de dormitorio, ¿por qué no? La señora se fue al siguiente día, o no sé, tal vez dormiría 2 días allí, no duró mucho tiempo. Y a mí me sorprendió muchísimo que mi papi le haya dado esa oportunidad. No todo el mundo lo hace.
Y bueno, eso es algo que también los cristianos deben hacer, servir al prójimo, ayudar a los necesitados. Eso es algo que Cristo constantemente nos enseña a través de su palabra. Esto es algo que mi papi me enseñó y fue muy bonito para mí. También cuando yo era niña, mi papá solía comprarme literatura cristiana, libros, llámese de la iglesia evangélica, de los testigos de Jehová, de la iglesia católica. Lo importante es que fueran libros religiosos que hablasen de la cultura tanto cristiana como de otras religiones. No solamente me compraba del cristianismo, también me llegó a comprar literatura que hablase, por ejemplo, del hinduismo, del budismo, etcétera. El caso es que a él le llamaba, cuando yo le pregunté un día, le dije, papi, ¿por qué tú me compras estos libros? Él me dijo, porque yo quiero que tú tengas una visión de todo y que tú puedas decidir qué quieres ser en la vida. De verdad que esta enseñanza para mí fue magnífica, sencillamente. Porque es que eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dios en su palabra dice que Dios tiene el libre albedrío, que significa la capacidad que tiene el ser humano de decidir qué cosa quiere ser. Si desea seguir a Dios o si no desea seguirlo, si desea aceptar a Cristo como su Salvador personal o no hacerlo. Dios nos da libre albedrío. Y yo crecí con un hombre que me permitió tener libre albedrío. Así que esta es otra característica que un cristiano debe tener: el respeto hacia otras personas sobre su decisión de cómo vivir la vida. ¿O es que ustedes creen que este mundo está así como está porque Dios es un árbitro que toma parte de un solo lado? No. Dios es un Dios justo que ha permitido a la humanidad tomar decisiones buenas, pero sobre todo decisiones malas. Pero al final son nuestras decisiones lo que nos ha llevado a tener este mundo que ustedes hoy día conocen tan terrible. Así que eso que conocemos, un mundo de maldad, no es otra cosa que un mundo que Dios le ha permitido que tenga libre albedrío. Y es magnífico haber crecido con un hombre como mi padre que me enseñó el libre albedrío. Me enseñó que yo podía decidir qué religión tener. Yo recuerdo que cuando yo me hice adventista, la primera vez que yo conocí la iglesia fue porque mi papá me invitó. Sorprendentemente, mi papá me invitó a la iglesia adventista. Él se había hecho amigo de unas hermanas de la iglesia. Estas hermanas lo invitaron a la iglesia y mi papá me dijo, vamos a la iglesia. Yo en ese tiempo, aunque sí me gustaban las cosas de Dios y yo buscaba de Dios, de hecho yo era católica por decisión para ese entonces. Esa historia se las he contado en otro video, que búsquenlo, se llama No quiero ser adventista. Yo había decidido ser católica, así que no era atractivo para mí visitar la iglesia adventista. Sin embargo, yo acepté la invitación de mi papá. Así que mi papá siempre, cuando yo le quería predicar sobre el evangelio, o cuando llegaban pastores a la casa, o llegaban hermanos de la iglesia a conversar con él, él siempre les decía, esta niña es adventista porque yo la metí allí. Qué increíble, o sea, mi papá se adjudicaba el hecho de que yo fuera adventista del séptimo día, y es que él fue quien me invitó a la iglesia, así que él decía, por mí estás tú en la iglesia adventista. Así que esta es otra característica que tienen los cristianos: hacer discípulos, llevar a otros a los pies de Cristo. Y eso mi papá lo hizo conmigo a su manera, pero lo hizo. Así que mi papá definitivamente era un cristiano que se hacía llamar ateo. Otra cosa que mi papi tenía es que a él no le gustaba que, por ejemplo, llegara alguien a pedir comida y que no se le diera. Algo había que darle, porque no se podía ir una persona que estaba solicitando alimentos con las manos vacías, o que llegara una persona a pedirle dinero y que él lo mandase a su casa con las manos vacías. Jamás, mi papá no podía hacer eso. Así que mi papá siempre ayudaba al prójimo. Siempre que alguien iba a buscar comida o dinero a la casa, mi papá le daba de acuerdo a lo que él pudiera darle. En una oportunidad, él siempre solía ayudar a un vecinito y siempre el muchacho lo llamaba, señor Félix, y él le daba dinero.
Y un día él tenía cerca de la ventana un reloj bastante caro de marca y tenía, no recuerdo qué otra cosa, pero lo cierto es que el muchacho robó estas cosas. Y sabemos que fue él porque luego un familiar de él nos devuelve la otra cosa que se habían robado, no recuerdo, eran dos cosas, pero el reloj no lo devolvió. Él dijo, no, el reloj ya lo vendió y no se lo puede devolver. Pero él asumieron que sí, que efectivamente había sido él que había robado esas cosas. Mi papá estaba tan deprimido, tan defraudado, porque él decía, no puede ser, tanto que yo lo ayudé y me viene a robar, o sea, no entiendo. Y yo le decía, papi, es que es así, la gente que decide hacer el mal, no importa cuánto tú les des, ellos deciden vivir haciendo el mal. Así que no te sientas mal por haberlo ayudado, pero tienes que ser un poco más astuto y saber que aunque tú ayudes a una persona, si esa persona tiene malos hábitos y tiene malos sentimientos, pues igual puede hacerte daño. Así que tienes que tener cuidado con eso. Pero eso no hizo que mi papá dejara de ser como él era. Y más adelante siguió ayudando a mucha gente. Yo recuerdo, y sin ánimos de sacar trapitos al sol, porque lo que hace tu derecha no lo sepa la izquierda, pero definitivamente mi papá era un hombre que ayudaba a mucha gente. Mucha gente llegaba, señor Félix, ¿será que usted tiene para que me regale tal cosa? Señor Félix, ¿será que usted me puede dar un dinerito para yo hacer tal cosa? Y mi papá siempre ayudaba a todos los que podía. Y a veces pues lo tomaban como mango bajito, porque así decimos en Venezuela, porque bueno, él era muy dado. Y esta es otra característica que debe tener un cristiano, porque un cristiano debe darle a todo el que le pide. La Biblia dice, todo el que te pide, dale. Así que cuando alguien llega a pedirte tu casa, un alimento, un dinero o una limosna o lo que sea, si tú tienes, dale. Porque si no tienes, aunque sea una bendición, una oración, pero no se puede ir con las manos vacías la persona. Y eso lo aprendí yo de mi papá. Sí, es verdad, luego lo leí en la Biblia y lo he puesto en práctica, pero yo crecí viendo eso en mi papá. Así que yo aprendí eso de primera mano, que fue de mi padre. Otra cosa que tenía mi papá es que si nosotros íbamos por la calle y de repente llegaba alguien, un ciego, un mudo, un buhonero, un pordiosero, y le pedía a mi papá una limosna, mi papá siempre buscaba en los bolsillos algo que darle. Pero mi papá jamás era una persona que le iba a decir, no, fuera de aquí, vete de aquí, largo, no, ¿qué te pasa? No, mi papá, yo no recuerdo que mi papá haya hecho una cosa así, jamás. Mi papá hizo cosas así cuando la vida de nosotros se veía en peligro. Cuando él veía que era un malandro, que de repente quería robar, mi papá sí, muy bien parado, se me va de aquí, y lo corría. Pero era porque él sospechaba que podía hacernos daño. Pero del resto mi papá siempre buscaba en los bolsillos, en la gavetica del carro, y él buscaba cómo darle la limosna a la persona. Y mi papá siempre se desprendía de su dinero. Incluso sus atletas saben que mi papá podía quitarse sus zapatos para dárselos a sus estudiantes, a sus discípulos de esgrima. Él podía quitarse un uniforme, una chaqueta y dársela a sus estudiantes. Así era él. Era una persona muy dadivosa, muy dada. Y esta es otra característica del cristiano. El poder dar a otros, el poder sentir empatía por otras personas en que están sufriendo y que necesitan algo y que tú se lo puedes dar, ¿por qué negárselo? Así que aunque la Biblia manda esto y yo como cristiana lo he aprendido en la Biblia, nuevamente les digo, esto lo aprendí de primera mano de mi padre. Otra característica que tenía mi papá era eso precisamente, la empatía hacia otros seres humanos. Miren, si mi papá veía que alguien se sentía mal anímicamente, mi papá trataba de darle las mejores palabras. Si mi papá veía que alguien sufría por cualquier causa que él pudiera aliviar ese sufrimiento, él lo hacía. De cualquier manera, él lo hacía. Él buscaba la forma. Si alguien necesitaba dónde vivir, yo recuerdo que una vez llegaron unas chicas a mi casa, a la casa de mis padres, que lamentablemente la dueña de la posada donde ellas estaban alquiladas, un día ellas llegaron de vacaciones habiendo ya pagado su mes y todo, y ellas cuando llegaron se encontraron con la sorpresa de que la dueña de la residencia les dijo, no, mira, ya ustedes no pueden vivir aquí porque yo estoy reparando, haciendo unas cosas y yo no las puedo tener aquí. Así que, no, chao. Y sin ni siquiera
pagarles lo que habían ellas adelantado, las corrió de la posada. Y ellas llegaron a nuestra casa solicitando quedarse unos días mientras que buscaban a dónde irse. Y mi papá y mi mamá, recuerdo que ellos conversaron y mi papá muy amablemente le dijo a mi mamá, porque ellas eran de la iglesia a la que pertenece mi mamá, de la iglesia adventista. Y mi mamá les dice, oye, Félix, yo no quiero de verdad mandar a estas chicas por ahí, o sea, no tienen dónde quedarse, yo quiero dejarlas que se queden unos días mientras consiguen a dónde irse. Mi papá les dijo, claro, por supuesto, si no tienen a dónde ir, por supuesto que se pueden quedar y nosotros tenemos una habitación para que se queden, diles que se queden. Y nuevamente mi papá, con su amor al prójimo, le tendió la mano a estas chicas y una de ellas vivió, no recuerdo si 1 año o 2, y luego se fue porque ella se enamoró, se casó y bueno, ella no pudo continuar sus estudios y ella se fue. Pero la otra vivió casi 8 años en nuestra casa y mi papá la llegó a querer como una hija. Y bueno, en otra oportunidad recuerdo que hace unos mesecitos antes de él fallecer, un tío le pide el favor a mi papá de que mira, tengo una hermana de iglesia que necesita viajar a Mérida y bueno, a ver si tú la puedes hospedar en tu casa, es un par de días nada más, mientras que ella va a ir a hacer unas diligencias en la universidad, porque su hija va a estudiar allá y no tiene dónde llegar y bueno, económicamente no están en condiciones de pagar un hotel. Y mi papá, yo recuerdo que mi tío me escribe a mí, ¿no? Y cuando yo le cuento a mi papá, le digo, mira, papi, pasa esto y esto y esto. Y mi tío me está pidiendo el favor y bueno, yo le dije que iba a hablar con ustedes primero, sobre todo pues contigo, pues y mi papá viene y me dice, bueno hija, por supuesto, a mi hija también le tendieron la mano cuando necesitó, cuando se fue a vivir a otro país y claro, nosotros también tenemos que tenderle la mano a otros si lo necesita. Así que mi papá dijo, sí, claro, dile a tu tío que sí, que me llame. Y yo le dije a mi tío que sí, y la señora vino, se hospedó aquí y efectivamente duró 2 días y se fue. Pero el caso es que mi papá, siempre con ese corazón tan noble, y además de recordar cómo Dios permitió que mi hermana fuese ayudada en otro país, porque los hermanos de nuestra iglesia ayudaron a mi hermana cuando estuvo en una situación en la que hubo un control cambiario en Venezuela que no esperábamos. Mi hermana, pues mi mamá y mi papá le mandaban una mensualidad para sus gastos de los estudios. Era como estudiar en Venezuela, pero simplemente en otro país. Y resulta que él comienza en Venezuela el control cambiario y meten lo que es las carpetas de Cadiv y todo eso, y para poder solicitar dólares ella tenía que armar un carpetero y un papelero y un montón de cosas para que le pudiese llegar dinero a Italia. Y ella estuvo 3 meses en esta espera de las carpetas, de la decisión de los bancos, del dinero y de Cadiv y no sé qué. Y durante este tiempo pues ella no tenía dinero porque no hallaba cómo recibir la mesada que mis papás le mandaban. Y ella pues como estaba estudiando no estaba trabajando, porque además pues si mis papás le cubrían los gastos, obviamente ella no tenía la necesidad de trabajar. Así que mi hermana se las vio muy difícil en estos meses y llegó el invierno, ella no tenía chaquetas, no tenía suéteres, no tenía muchas cosas que necesitaba para el invierno, ni dinero para comprarlas, y los hermanos de la iglesia la cubrieron de todas estas necesidades, les dieron un indumentaria de invierno, les regalaron un colchón para la residencia donde se había mudado. Bueno, no recuerdo exactamente cómo fue la ayuda, pero sí sé que la ayudaron muchísimo. Y mi papá se acordó de esto, y mi papá me lo dijo cuando yo le avisé lo que mi tío me estaba pidiendo. Mi papá me dijo, claro, si a mi hija me le tendieron la mano estos hermanos en Cristo, ¿cómo yo no le voy a tender la mano a esta hermana aquí? Que aunque no era de la misma iglesia, porque mi tío es evangélico. Pero lo importante es que para mi papá no existía evangélicos, adventistas, existía el prójimo. Y eso también es una característica de un verdadero cristiano. Los cristianos debemos ver a las otras personas como a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que la empatía no tiene que ver con que si este es adventista igual que yo, o si este es evangélico, o si este es testigo de Jehová o católico, no.
cuando Cristo venga, la palabra de Dios no dice que viene a buscar adventistas o que viene a buscar de determinada iglesia, sino que la palabra de Dios dice, vengo por aquellos que me dieron de beber, que tuve sed y me dieron de beber, que tuve hambre y me dieron de comer, que estuve preso y me visitaron, que estuve enfermo y me ayudaron. Es decir, el Señor Jesús viene por aquellos que manifiestan su carácter. Así que en este sentido mi papá fue un verdadero cristiano. Y bueno, aquí me puedo estar horas y horas contándoles tantos atributos que mi papá tenía que tiene que ver con ser un buen cristiano. Pero al final todo esto yo se los cuento por qué. Porque fíjense, a pesar de que mi papá, sí, efectivamente mi papá era ateo y era un ateo fanático, era un ateo religioso que predicaba su ateísmo, que quería que todo el mundo fuera ateo como él. Él siempre me decía, estás perdiendo tu tiempo, hija, no sé para qué vas a la iglesia, tú estás perdiendo tu tiempo en esa iglesia la van a cerrar. Siempre se reía y me decía, esa iglesia la van a cerrar, así que para qué pierdes tu tiempo. Porque además mi papá conocía de profecía, conocía de Biblia, sabía que los cristianos vamos a ser perseguidos y que probablemente las iglesias van a ser cerradas. Eso es profético y mi papá conocía de profecía. En el fondo él había estudiado la palabra de Dios y sabía de las cosas de Dios, pero él rehuía de aceptar a Cristo como su salvador personal. Y a pesar de que él sí se metía mucho con nosotros, me refiero a mi mamá, a mis hijos, a mi esposo y a mí por ser cristianos, sin embargo él era muy respetuoso con las personas de religión, pero muy respetuoso. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba joven, adolescente, cuando yo estaba joven, resulta que mi papá invitó a unos testigos de Jehová a que pasaran a la casa. Ellos tocaron la puerta, bueno, venimos a predicarle y tal. Y entonces mi papá, sí, como no, pasen adelante, siéntense, no, quieren un cafecito. Bueno, mi papá tomaba café. En esa época nosotros, mi mamá y yo, no éramos adventistas. Y entonces mi papá llegó y dijo, mira, Marimilce, Yolanda, te andan aquí a esta gente que vinieron a predicar. Y llegaba, eso lo hizo no solamente una vez, lo hizo varias veces. Llegaba, agarraba su balón de básquet y se iba para la cancha a jugar. Se iba para la cancha y nos dejaba allí atendiendo a la gente que nosotros ni pendiente ni era nuestro gusto, ¿sabes? Recibirlos, porque honestamente en esa época yo ni pensaba en tener una religión ni nada por el estilo y más bien me fastidiaba tener que atenderlos. Y mi papá lo hacía para burlarse de nosotras, para reírse y decir, se los tuvieron que calar, y se reía. Ese era mi papá. De verdad que mi papá era tremendo. Pero en el fondo también él quería como que recibirlos a ellos, que se sintieran cómodos. Siempre fue atento y amable con esta gente. Y eso es parte de ser un buen cristiano. Él tenía mucha empatía y él era incapaz de burlarse en la cara de ellos. Él se burlaba de los cristianos, pero nunca lo hacía en la cara de ellos. Mi papá realmente siempre era atento con los hermanos de la iglesia. Como les digo, los hermanos llegaron a apreciarlo y a tener amistad con él. Incluso muchos llegaron a tener más amistad con mi papá que incluso con nosotros, que somos las cristianas, mi mamá y yo. Y bueno, para mí era muy sorprendente que mi papá siempre le caía bien a todo el mundo. Él hacía muchas amistades, personajes increíbles de la vida de este mundo que fueron amigos de mi papá. Y yo no sé, él tenía un talento para hacer amistades y muy buenas amistades. Y bueno, él, por ejemplo, nuestros hermanos de iglesia, a veces mi mamá y yo contábamos algunas cosas que él nos hacía. Y, por ejemplo, cuando habían campañas y nos decían, ay, ¿por qué no las hacemos en su casa? Y mi mamá decía, no, en mi casa no, porque mi marido es capaz de ponerse a burlarse de los hermanos y la cosa. Y los hermanos de la iglesia no nos creían. O sea, para ellos era mentira lo que nosotros estábamos diciendo. Era como que, ay no, pero si nosotros conocemos a su esposo, él no es así, si él es muy amable, él es muy atento, porque es que mi papá era tan empático, pero tan empático, que él era incapaz de burlarse de los hermanos en su cara. Él lo hacía por detrás, es decir, él con nosotros, los de confianza, sus hijos, sus nietos, su esposa, sus yernos, con ellos él sí, bueno, expresaba lo que sentía. O sea, cuando no había un cristiano allí presente que no fuera de su familia, él expresaba lo que sentía, se burlaba, se reía, qué sé yo.
pero delante de un cristiano jamás lo hacía, porque él era muy respetuoso de cómo podía sentirse la otra persona con esta ofensa. Yo recuerdo que mi papá en cama, ya hospitalizado, a días de fallecer, yo recuerdo que mucha gente le empezó a escribir, colegas de él de trabajo, del periodismo, le escribían y le decían, ay Félix, espero que te recuperes. Entonces recuerdo que uno de ellos dijo, no, es que estoy enferma, que no sé qué, que tengo no sé qué más. Y otro dijo, no, que estoy enfermo, ¿qué tal? Él se enteró que 2 colegas estaban enfermos. Y yo recuerdo que él les decía, bueno, mira, que Dios te bendiga, que Dios te ayude a salir de esa enfermedad y no sé qué. Y yo me quedé viendo a mi papá y yo le decía, papi, yo no entiendo algo. Si tú eres ateo y tú dices que tú no crees en Dios y siempre te estás burlando de mí por eso, ¿por qué tú le dices a la gente, Dios te bendiga? ¿Por qué tú le dices a la gente que Dios te ayude y para acá y para allá? Claro, esta actitud mi papá la llegó a tener, digamos, unos meses antes de él fallecer para acá. Es decir, mi papá nunca había tenido esa actitud de decir Dios te bendiga, que Dios te ayude. No, él hubo un pequeño cambio en su vida y en su mente, y él estaba como luchando con eso, ¿no? Pero él era incapaz de aceptarlo porque él era orgulloso en ese sentido. Y mi papá no me iba a decir, bueno, lo que pasa es que yo ahorita no estoy como claro de si Dios existe o no existe. Él no me lo iba a decir, aunque yo sí notaba que mi papá comenzaba a dudar de si Dios existe o no, por muchas cosas que él comenzó a hacer, que yo noté el cambio. Lo notó también mi mamá, lo notaron mis hijos. O sea, nosotros como familia directa que vivíamos allí cerca de él, nosotros notamos un cambio enorme en mi papá con respecto a las cosas de Dios. Y estábamos muy contentos porque veíamos una transformación en su vida, en su corazón respecto a las cosas de Dios. Pero él no era capaz de admitirlo, de aceptarlo. Así que él me respondió, cuando yo le pregunté que por qué hacía eso, él me dijo, bueno, hija, lo que pasa es que hay que quedar bien con la gente. Todo el mundo cree en Dios. Entonces yo no voy a ser el que les va a estar diciendo a la gente que no crea en Dios, sino que más bien yo les digo Dios les bendiga, porque eso es lo que ellos esperan que uno les diga. Pero a mí me extrañaba porque me daba risa, pues, porque yo sabía que él lo estaba creyendo en verdad. Porque si no fuera así, él también les hubiera dicho, por ejemplo, en Venezuela, la religión que predomina es la católica. Y mucha gente dice que Dios y la Virgen te cuide, pero él jamás mencionaba a la Virgen. Así que yo sabía que él no lo estaba haciendo por empatía, sino que comenzó en él una transformación y él no sabía qué nombre darle a eso, y él lo estaba sintiendo así, pero no quería demostrarlo por su orgullo. Así que hubo tantos cambios en él. Él comenzó a darnos la bendición a sus hijos. Comenzó a decir, si Dios quiere, hija, bueno, que Dios te ayude, en nombre de Dios esto te va a salir bien, con el favor de Dios todo va a ir bien con esto, con el favor de Dios te vas a sanar, etcétera. Mi papá tuvo todos esos cambios tan bonitos. Perdónenme que ustedes saben, estoy aguantando las ganas de llorar porque yo estoy tratando de no llorar tanto en los videos porque, wow, o sea, yo creo que en todos los videos salgo llorando, no puede ser. Bueno, el caso es que mi papá era una persona que comenzó a tener esos cambios como ateo y comenzó a dudar de si Dios existía o si no existía. Yo recuerdo que una vez le dije, papi, tú siempre dices que Dios no existe, pero ¿y qué pasa si Dios existe? Me acuerdo que mi papá me dijo, caería rendido a sus pies. Qué recuerdo más hermoso para mí, escuchar de mi padre decir, caería rendido a sus pies. Y es que esta es otra característica de un cristiano. Un cristiano sabe que no hay un ser supremo, no hay un ser superior a Dios, y que el único ser supremo es Dios, y que ante Él se doblará toda rodilla. La Biblia lo dice. No solamente los que creemos en Dios vamos a caer de rodillas delante de Dios, que de hecho ya lo hemos hecho, sino que incluso aquellos que no creen en Dios, el día que Cristo regrese, el día que ya sea cerrado el juicio, que ya no haya opción para ser salvos, el día que Dios diga hasta aquí, estos se salvaron, estos no, y listo, se acabó, Él va a regresar, va a llevar a los justos, y luego que el Señor ya haya culminado todo su juicio, los impíos, dice Apocalipsis, que van a querer hacer guerra contra la ciudad santa.
y se van a ir a tratar de derribar esta ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. Está ahí en Apocalipsis, les dejo la cita. Y Dios los va a destruir, pero no antes de que ellos caigan de rodillas delante del Señor. Toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Por qué? Porque al final, tanto justos como injustos reconocerán que Dios fue justo en su juicio y que además los que se perdieron lo hicieron porque así lo decidieron, no porque no se les dio la oportunidad. Así que el Señor Jesús va a culminar este juicio y el mundo entero lo va a declarar justo, un rey justo, un juez justo, un Dios justo. Y los que se perdieron van a reconocer que se perdieron por su decisión y no porque Dios sea un Dios malo ni porque Dios no les dio oportunidad, etcétera. Ellos van a reconocer que Dios merece la honra y la gloria y van a caer de rodillas delante de Dios. Y esto que mi papá me dijo en un momento en que él todavía era ateo, pues me demostró que Dios tiene razón cuando dice que toda rodilla se doblará. Porque es que aún los que no creen en Dios, si lo vieran, si supieran que sí, efectivamente sí existe, caerían de rodillas ante sus pies. Porque es lo que provoca un Dios, adoración. Por eso es que el diablo ha querido durante todo este tiempo que los seres humanos le adoren, porque él quiere ser Dios. Pero no es Dios y por eso no merece nuestra adoración. Nosotros adoramos a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y por eso es que yo soy cristiana. Pero la historia de mi padre no culmina allí, sino que días antes de mi papá morir, sucedió el milagro que habíamos estado esperando. Mi mamá, mis hijos, mi esposo y yo, como cristianos, habíamos estado esperando que mi papá se entregara al Señor, que fuese cristiano y que su vida no terminara solo allí, sino que hubiera una esperanza de vida más allá de la muerte. La resurrección de los muertos que Cristo ofrece para aquellos que le aceptan como su Salvador personal. Esa resurrección que es para vida eterna. Porque hay una resurrección de los impíos que será para muerte eterna, pero esa no es la que queremos los cristianos, sino la resurrección de los justos, de la que habla Primera de Tesalonicenses 4. Así que, por supuesto, los últimos días de su vida yo le prediqué con más ahínco a mi papá, porque ya sabía que iba a fallecer. Lamentablemente nosotros lo supimos, al menos yo lo supe desde que mi papá ingresó en el hospital, cuando le dio ese infarto que no supieron los médicos que había sido un infarto. Yo lo vi allí y me di cuenta que mi papá se estaba muriendo. Pero luego cuando lo ve el cardiólogo especialista, él me dijo pues la gravedad de mi papá. Y ya allí sabíamos que mi papá no iba a poder sobrevivir. ¿Cuánto tiempo le quedaba? No lo sabíamos. Pero yo en mi corazón sabía que era muy pronto, que iba a ser muy pronto y que iba a pasar muy rápido. Así que yo estaba desesperada porque mi papá alcanzara la salvación. Porque para un cristiano la única forma de volverse a encontrar con un ser querido es con la esperanza de la resurrección de los justos. Así que yo comencé a predicarle a mi papá con más ahínco en el hospital. Yo tuve la oportunidad que Dios me dio de estar a su lado los últimos 23 días de su vida, en los cuales estuvo hospitalizado. Y bueno, la verdad, tuve la oportunidad de explicarle algunas cosas más acerca de la salvación y de la Biblia. Y para mi papá ya no era difícil escucharme. Para mi papá más bien era como atractivo ya escucharme. A él ya le gustaba escuchar cuando yo le predicaba, incluso me hacía preguntas, se notaba que había un interés de aprender más, de conocer más. Incluso él permitió que un sacerdote lo ungiera, aunque él me dijo, bueno, pero él es católico. Yo le dije, bueno, papi, no sé, si tú quieres que él te unja, porque llegó un sacerdote al hospital y preguntaron que si querían que fueran ungidos. Y bueno, yo como no sabía realmente cuándo mi papá podía fallecer, yo le dije, papi, si tú quieres, pues deja que él te unja. Y él dijo que sí, se dejó ungir, aunque pues no fue así como que muy creyente en el momento, porque él dijo, bueno, pero esto no es algo cuando uno se va a morir. Y yo le dije, no, papi, la unción de los enfermos es bíblico, no solamente cuando alguien se va a morir, sino cuando quiere ser sanado. La Biblia dice, llame a los enfermos, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de iglesia y únjanlos con aceite, y la fe del enfermo los sanará. Así que esto es para sanidad. Y bueno, mi papá se dejó ungir por el sacerdote
Y bueno, él comenzó ese proceso de deterioro de su salud y ya los últimos días en el hospital, recuerdo que para él fueron muy difíciles, muy incómodos porque él le costaba mucho dormir, se despertaba cada rato y cada vez que se despertaba tenía ganas de orinar y era difícil, yo no podía dormir, por supuesto, toda la noche era en vela, mi mamá también lo atendió y toda la noche mi mamá era en vela, así que las que lo atendíamos, que éramos mi mamá y yo, nos turnábamos, un día ella, un día yo, y era complicado porque no dormíamos absolutamente nada en toda la noche porque mi papá no dormía, él estaba muy mal y se despertaba, ¿y qué hora es? ¿Y qué hora es? Y en medio de esa situación, recuerdo que las últimas noches en el hospital fueron muy, muy complicadas y yo comencé a cantarle himnos cristianos y yo veía que él se quedaba tranquilo, que lo dejaba dormir un poco más, como que, ¿saben? Le caía muy bien. Ya cuando nosotros nos llevamos a mi papá para la casa, sucedió que mi papá comenzó a tener, bueno, según la ciencia podríamos llamarlo delirios, ¿verdad? Incluso en el hospital ya él tenía algunos delirios. Cuando llegamos a la casa ya, él comenzó a ver cosas. Y como cristiana yo no lo llamo delirio. Como cristiana yo lo llamaría visiones de un moribundo. Suele suceder que la gente antes de morir tiene visiones. Dios les permite ver cosas que determinan su destino como ser humano. Y algunas personas ven, por ejemplo, familiares y son visiones que Dios les permite ver para que se sientan aliviados de que van a entregarse a un descanso, pero que van a encontrarse con su familia. Así que son visiones que Dios les permite ver. A otros les permite ver una luz resplandeciente, otros ven demonios, otros ven cosas muy feas. En fin, cada ser humano tiene visiones distintas antes de morir. Yo tengo esa teoría y lo he visto porque me ha tocado estar cerca de gente moribunda muchas veces y todas las veces he notado que han tenido ese tipo de visiones que yo las llamo, como les digo, visiones antes de morir, visiones de un moribundo. Son cosas que Dios les permite ver de acuerdo a lo que han ellos vivido y de lo que van a recibir una vez que mueran, si es que van a ser sellados para vida eterna o no. Muchas veces tienen batallas espirituales. Aquellos que no han sido salvos suelen tener batallas espirituales antes de morir. Y esto sucedió con mi papá. Mi papá, como no había aceptado a Cristo como su salvador personal, tuvo batallas espirituales. Mi papá empezó a ver caballos de guerra y empezó a ver gente de la Biblia luchando. Y él decía, están peleando, están luchando, prepárate para la lucha, me decía, prepárate para la lucha, ahí vienen los caballos, ese es para ti, y no sé qué. Y yo le decía, papi, ¿pero dónde? ¿Dónde están los caballos? Y yo al principio me asusté mucho cuando él comenzó a hablar de estas cosas porque yo no veía nada, obviamente. Él las veía frente a él y yo no veía nada. Y él me decía, ahí, y señalaba a la pared o a la cortina, a la ventana. Y yo no veía nada y yo le decía, ya en medio de la primera visión, ya cuando yo al principio, como les digo, yo me asusté muchísimo porque pues que estaba viendo mi papá que yo no lo estaba viendo, ¿no? Pero yo enseguida caí en cuenta que él estaba teniendo una visión, las visiones de los moribundos, y que había una batalla espiritual en ese momento. Así que mi papá me dice, están luchando, el profeta Job tendrá que esperar. Recuerdo que me dijo eso. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo le dije, papi, ¿dónde está el profeta Job? Me dijo, el profeta Job tendrá que esperar. Nunca entenderé qué quiso decir con eso, pero lo cierto es que él veía gente luchando, gente peleando, y él me decía, hubo un momento que él me dijo, ¿y ahora quién podrá defendernos? El Chapulín Colorado. Porque mi papá era demasiado jocoso. Aún en medio de una batalla espiritual, mi papá estaba bromeando. Y yo le dije, recuerdo que yo le dije, no, papi, no va a ser el Chapulín Colorado. Yo le dije, Cristo te va a defender. Cristo nos va a defender. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ahora mismo lo que tú estás viendo es una batalla. Porque ángeles están luchando,
Satanás está luchando por tu alma y Cristo está luchando por tu alma y tú tienes que aferrarte a Cristo. Y él me dijo, sí, tengo que aferrarme a Cristo. O sea, él no me dijo tengo que aferrarme a Cristo, sino él me dijo sí. O sea, como que sí, me tengo que aferrar a Cristo. Y yo le dije, porque Cristo te va a defender, papi. Él va a luchar por tu alma. Así que debes entregarte a Cristo. Él me dijo, será. Pero estaba muy cuerdo cuando me dijo eso. O sea, me hacía pensar que lo que él estaba viendo, lo estaba viendo de verdad. Y bueno, así pasaron varias visiones. Y recuerdo que una de las visiones que él tuvo fue un poco extraña, porque fue la última visión que él tuvo antes de morir. Él ya se estaba alistando, ya lo estaban alistando para llevarlo en la ambulancia para el hospital nuevamente, porque ya estaba bastante delicado de salud, se estaba deshidratando, tenía unos niveles terribles, ya el cardiólogo había dicho tienen que llevarlo urgente al hospital porque está muy mal. Y yo sabía que mi papá iba a fallecer y la verdad yo no quería llevarlo al hospital porque para mí era lo mejor que mi papito estuviera en su casa. Si al fin y al cabo pues ya sabíamos que iba a fallecer, para mí no tenía sentido que estuviera en el hospital donde lo estaban pullando por todos lados, ya no le podían sacar sangre. Yo no quería que fuera al hospital, pero yo consulté con mis hermanos. Recuerdo que mi hermano me dijo algo muy sabio. Él me dijo, pregúntale a él qué quiere hacer él y respetemos su decisión. Y así hice. Así que yo le dije, papi, ¿tú quieres que te llevemos al hospital? Estás muy deshidratado y tenemos que llevarte al hospital. Y yo esperaba que mi papá me dijera no, pero mi papá dijo sí. Entonces nosotros respetamos esa decisión y lo llevamos al hospital nuevamente, porque todas las veces que lo llevamos a la casa fue por decisión de él, pero en esta oportunidad él decidió que lo llevásemos al hospital. Así que lo llevamos al hospital y cuando lo estábamos preparando para llevarlo, él llegó y dijo, voy para el baño. Y creo yo que escuché el baño, pero yo le digo, papi, pero ¿cómo vas a ir al baño si no te puedes ni sentar tú mismo? Yo te tengo que llevar. Mejorás en el patio porque es que no te podemos ni levantar, ¿cómo te voy a llevar al baño? Entonces yo le dije, mejorás en el patio. Y mi papá me dijo, no, si Amalia no quiere irse conmigo, yo me voy solo. Y yo le dije, ¿quién es Amalia, papi? Y mi papá me dijo, Amalia, y señalaba para la pared. Por supuesto, no había ninguna Amalia allí, no había ninguna mujer allí, había la pared del cuarto. Yo miré la pared, lo miré a él y todos nos quedamos viendo como que está delirando, pues. Pero vuelvo y les repito, lo que para la ciencia son delirios, para mí son visiones. Así que yo me quedé con ese nombre, Amalia, para mí fue impactante. Amalia, ¿quién era esa Amalia? Bueno, fuimos y mi papá, recuerdo que una de sus visiones, él decía, quiten esas bolsas de basura, ¿qué hacen esas bolsas de basura ahí? No, tienen que quitar esas bolsas de allí. Bueno, yo recuerdo que cuando mi papá falleció, ya al segundo día que lo llevamos al hospital, él duró una sola noche allí, al siguiente día él falleció, lo llevaron a la morgue y al lado de la morgue había un bolsero de basura horrible y espantoso. Yo decía, no puedo creer que esto esté pasando. Mi papá lo vio antes de morir. También recuerdo que mi papá dijo, quíteme esa correa y esta bolsa de encima. Y yo le dije, ¿cuál correa, papi? ¿Cuál bolsa? Cuando a él lo guardan en la morgue, le pusieron una bolsa negra y una correa. Y yo dije, wow, mi papá la vio antes de morir. Tuvo esa visión, pues. Y bueno, cuando llegamos a la funeraria, que estábamos allí pues haciendo lo que llaman en Venezuela el velorio, llegaron varias personas preguntando por Amalia. Y la primera vez que yo escuché la cuestión, yo dije, ¿quién? Entonces me preguntaron, ¿este es el velorio de Amalia? Y yo dije, ¿cuál Amalia? No, es que nos dijeron que Amalia la estaban velando aquí. Y yo, no, este no es el velorio de Amalia. Este es el velorio de Félix Bisot. Y entonces yo me sorprendí muchísimo, porque era el nombre de la persona que mi papá había dicho que si no se iba con él se iba solo. Y casualmente había en la misma funeraria, habían varias salas velatorias y estaban velando a otra señora llamada Amalia, que yo me quedé con la curiosidad de saber quién era.
y de qué murió y cómo murió y si tuvo alguna visión relacionada con mi papá, porque nosotros llegamos a la conclusión de que Amalia estaba por morir también, al igual que mi papá, y seguramente estaba luchando también espiritualmente. Es lo que yo entiendo. Fue la conclusión a la que llegó mi hija y nosotros todos, bueno, los creyentes de la familia, mi mamá, mis hijos y yo llegamos a la misma conclusión que ella, de que efectivamente eso fue lo que seguramente sucedió, que estaban batallando espiritualmente Amalia y mi papá. Seguramente también Amalia se estaba luchando allí su alma. Y mi papá dijo, si Amalia no se viene, pues yo me voy solo. Y bueno, a una Amalia la velaron en la misma funeraria que mi papá. Y fue muy sorprendente para mí ver esta situación. Y bueno, doy gracias a Dios porque en el hospital, ya un día antes de mi papá fallecer, logramos que llegaran los dos ancianos de la iglesia donde yo asisto a ungir a mi papá. Porque, bueno, anterior a eso habían ido dos pastores, pero ellos consideraron que mi papá estaba muy mal y que no estaba apto para recibir la unción. Yo la verdad no entendí por qué dijeron eso, porque mi papá incluso antes de montarse en la camilla, mi papá hasta dijo un chiste. Él dijo, ¿para dónde me van a llevar? Y nosotros le dijimos, no papi, acuérdate que te vamos a llevar al hospital porque estás deshidratado. Y él dijo, cónchale, un hombre tan poderoso como yo hizo así, hombre tan poderoso como yo. Y luego cuando lo llevamos en la camilla, ya en la sala, que él ve a los pastores, porque cuando en el momento que ellos entraron al cuarto, mi papá estaba dormido, pero ellos no hicieron el empeño de despertarlo. Perdónenme si están viendo este video, mis pastores, pero considero que debieron haber hecho el empeño de despertarlo. Pero bueno, no juzgo sus razones, Dios lo quiso así y doy gracias a Dios por ello. Y bueno, cuando estábamos en la sala, ya en la camilla de la ambulancia, que ya íbamos directo para la ambulancia, los pastores dicen, no, vamos a orar por el hermano Félix. Y mi papá dijo, sí, vamos a orar. Y recuerdo que dijo algo así como que, yo no me acuerdo bien, pero mi hija sí se acuerda bien, mi hija fue la que me contó, o mi hijo, no recuerdo, pero uno de ellos me dijo, porque yo estaba de verdad que no recuerdo bien las palabras, pero algo así como que, por favor hagan silencio, que esto es algo serio, vamos a orar. Algo así, parecido, no recuerdo las palabras. Y por eso yo digo que no entiendo por qué para ellos mi papá no estaba en condiciones. Y mi papá habló y todo antes de irse para el hospital. Y él estaba lúcido, él estaba muy lúcido. Siempre estuvo lúcido, hasta la última hora de su muerte mi papá estuvo lúcido. Débil, sí, muy mal, sí, pero él estaba lúcido. Esas visiones que él llegó a tener fueron muy puntuales y en ciertos momentos. Del resto él estaba totalmente lúcido. Bueno, cuando llegamos al seguro social, que fue el hospital donde lo recibieron, bendito sea Dios, allí lo atendieron muy bien, de verdad agradezco a los médicos que estuvieron al frente. Yo llamo a los ancianos de la iglesia donde yo asisto y les digo, mira, necesito que alguien venga a ungir a mi papá. Y ellos sin pensarlo dos veces llegaron al hospital. Y yo tenía miedo de que pasara igual que con los pastores, que ellos dijeran, no, mira, tu papá está muy mal y no se puede ungir así. Pero ellos insistieron. Así que mi papá ahí sí estaba muy mal. Realmente esa noche mi papá sí estaba muy, muy mal. No podía ni abrir los ojos casi, mi papá no podía hablar. Y sin embargo, recuerdo que el anciano de iglesia, el mayor anciano de iglesia de donde yo asisto, dijo, hermano Félix, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Y mi papá, como pudo, abrió los ojos y le dijo que sí. Entonces él le dijo, venimos a orar por ti, venimos a ungirte. Yo le dije, papi, ellos vienen a darte la unción de los enfermos para que entregues tu vida a Cristo. Si estás de acuerdo. Entonces el hermano le dijo, ¿quieres que oremos por ti? ¿Que te unjamos? Y entonces mi papá dijo, sí. Y ellos concretaron la unción de los enfermos. Recuerdo que el hermano dijo, vamos a cantar unos himnos. Y yo canté con ellos unos himnos. Al final yo le dije, papi, si estás de acuerdo con todo lo que se ha hecho, di amén. Mi papá le costaba mucho hablar en ese momento. Y mi papá tomó fuerzas como pudo y dijo amén. Y para mí fue muy especial ese momento. Porque ya para ese momento ya mi papá estaba muy claro de que él iba a fallecer.
porque lamentablemente el personal médico y de enfermeros hablaba muy duro. Y mi papá se dio cuenta que él se estaba muriendo. Además yo también en medio de mi tristeza le dije: papi, es hora de que te entregues a Cristo. Quiero verte en la eternidad. Y mi papá me hizo así y me sobó la mano. Fue un momento muy bonito para mí. Fue el momento más especial que viví en ese transcurso de su enfermedad. Yo sé que mi papá fue sincero en su entrega al Señor Jesús. Y por eso, para mí, el ejemplo más grande que mi papá me dejó como ser humano, porque mi papá fue un hombre que nos dejó un legado maravilloso a sus hijos. Estamos muy orgullosos, todos sus hijos, de quién fue y de todo lo que hizo en esta tierra. Fue un hombre muy querido por sus amistades, por sus alumnos. Fue un hombre muy querido por todos los que lo conocieron. De verdad que mi papá enemigos tuvo uno solo. Un solo enemigo, un señor, que no voy a decir su nombre porque no vale la pena, de la sala de esgrima, que odió muchísimo a mi papá y le hizo mucho daño. Y bueno, al final pues él tendrá que rendirle cuentas a Dios de todo lo que hizo. Pero el resto de la gente a mi papá lo amaban muchísimo. Mi papá no era, digamos, un santo tampoco, ¿no? No es que estoy describiendo a mi papá como un santo, ¿no? Mi papá tenía muchos errores, muchas fallas, muchas cosas de ser humano terribles, como cualquiera. Pero mi papá tenía muchas virtudes. Y sus virtudes eran maravillosas. Así que él hizo muchas amistades y dejó un legado maravilloso. Al punto de que a mi papá le pagaron la funeraria donde lo velaron. A mi papá le hicieron homenajes antes de su muerte y después de su muerte. Fueron tantas las cosas que hicieron por mi papá, colegas, atletas, etcétera, amigos, gente que nos escribió palabras bellísimas acerca de mi papá, que me hacían sentir muy orgullosa y que me hacían sentir que mi papá nos había dejado un legado grandísimo. A mi papá le hicieron incluso un homenaje donde un torneo de esgrima le pusieron su nombre, un torneo que se hace cada año, el torneo Copa Félix Bisot de esgrima, y también crearon una academia de esgrima en Maracaibo, Estado de Aragua, con el nombre de mi papá, Academia de Esgrima Maestro Félix Bisot. Escribieron Bisot con S, pero bueno, fue un error, no sé, o quizás algo de marketing, no lo sé. Pero sus atletas lo querían muchísimo y mucha gente lo amaba. Para mí, mi papá nos dejó un legado maravilloso. Un hombre que fue buena persona, que fue siempre amable, que siempre fue un buen padre, que fue, dentro de lo que pudo, un buen esposo, porque muchos de los errores que mi papá cometió realmente fueron como esposo. Creo que son los únicos errores que yo le puedo contar a mi papá. Pero fue un buen esposo a pesar de sus errores. Fue un gran padre, un gran amigo, un tremendo abuelo, un tremendo suegro. Mi esposo lo amó como si fuera su papá. Para mi esposo se murió su papá cuando murió mi padre. Y yo puedo contar muchas cosas que mi padre nos dejó como un legado, más que dinero, porque él siempre decía: yo no les voy a dejar dinero, sino lo que ustedes son es lo que yo les voy a dejar. Lo que ustedes estudien, lo que ustedes hagan, eso es lo que yo les voy a dejar a ustedes. Y así fue. Mi papá no nos dejó dinero a nosotros, pero sí nos dejó un gran legado. Pero el legado más grande que mi padre dejó en esta tierra fue la de un ateo que se convirtió a Cristo. Fue la historia de un hombre que vivió como cristiano sin ser cristiano y que terminó aceptando a Cristo como su salvador personal, porque él reconoció que no podía morir sin Cristo. Porque mi padre era un hombre fuerte y él pudo haber dicho: hija, sabes, como muchas veces me lo dijo, no pierdas tu tiempo. Yo hasta tenía pesadillas con esas palabras de que no pierdas tu tiempo. Soñaba a veces que mi papá no había aceptado a Cristo antes de morir. Eso a mí me causaba un poquito de tristeza, bastante tristeza. Y
Y mi papá pudo haberme dicho eso perfectamente, porque mi papá era un hombre muy claro, muy sincero. Eso es algo que también me dejó. Yo soy como él, muy sincera, muy honesta. Y no tengo pelos en la lengua, él tampoco los tenía. Pero lo más maravilloso que mi padre me dejó fue el testimonio de un ateo que se convirtió en cristiano, que aceptó a Cristo como su salvador personal. Y hoy yo quiero hacerles a ustedes también esa invitación a que se entreguen al Señor Jesucristo y lo reciban como su salvador personal. Es lo más maravilloso que un ser humano puede hacer, tener la esperanza de una vida eterna. Y aquellos ateos que están viendo este video o que puedan estar escuchando por otras plataformas este mensaje, yo quiero decirles que si no pueden ser cristianos, si no quieren ser cristianos y no quieren ser hijos de Dios como los que hemos aceptado ser cristianos, al menos sean como lo fue mi papá, ateos respetuosos, ateos empáticos, ateos llenos de amor por el prójimo, ateos que vivan la vida dejando un legado para el planeta y que puedan decir de ustedes como hoy dicen de mi padre: fue un gran hombre, siéntete orgullosa de haber sido su hija, como me lo dijeron muchas personas. Así que si eres ateo y estás oyendo esto, este mensaje es especialmente para ti. Sé un buen ser humano, sé una buena persona. Y olvídate, el amor siempre viene de Dios. Tarde que temprano, aquellos que dan amor seguro recibirán la salvación. Que Dios los bendiga. Chao.